Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Caballero. Soy el director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es la asociación gremial sin fines de lucro que representa a la industria de las ciencias de los cultivos en el Perú. Estamos conformados por 23 empresas que investigan, desarrollan, fabrican, formulan y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines, contribuyendo con el desarrollo sostenible de una agricultura moderna, competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente para el progreso de nuestro querido país. Somos miembros de CropLife Latinoamérica y por lo tanto formamos parte de su red de asociaciones, 26 asociaciones en 18 países de la región. Y también formamos parte de CropLife International, la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos, presente en todo el mundo a través de sus redes regionales de asociaciones. En Cultivida estamos totalmente comprometidos con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, contribuyendo mediante nuestras actividades, particularmente con los Objetivos de Desarrollo número 2 de hambre cero, el número 3 de salud y bienestar, el número 6 de agua limpia y saneamiento, el número 9 de industria, innovación e infraestructura, el número 12 de producción y consumo responsables, el número 13, acción por el clima, y el número 15, vida de ecosistemas terrestres, y transversalmente con todos los demás. Ustedes saben que estos objetivos, que tienen como plazo de cumplimiento el 2030, tienen una serie de metas y una serie de indicadores. Los invito a que puedan visitar la página de Naciones Unidas en donde aparece el desarrollo de los mismos. Nuestro compromiso es acompañar a los actores de la cadena agroalimentaria en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos de protección de cultivos, desde su invención hasta la disposición final, pasando por las actividades de producción, manufactura, almacenamiento, transporte y distribución de los mismos, manejo integrado de plagas dentro de un esquema de buenas prácticas agrícolas, el uso responsable, que es probablemente la actividad más complicada de poder ejecutar, el manejo y la gestión responsable de los envases vacíos de los productos de protección de cultivos y finalmente la disposición de inventarios obsoletos. El día de hoy continuamos con nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2021, recordando que a lo largo del año, como lo venimos haciendo, estaremos desarrollando webinars quincenales sobre diferentes temas como protección de cultivos, nutrición vegetal, fertilizantes, manejo de suelos, organismos genéticamente modificados, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas apícolas, semillas, agrobiotecnología, innovación agraria, entre otros. Bueno, antes de dar pase al desarrollo de este webinar, debo dar dos avisos importantes. Primero, por favor, tomen debida nota que las preguntas se realizarán por el chat de Facebook y por el chat de Zoom y serán atendidas por nuestro expositor al final de su presentación. Aviso número 2, por favor, aquellos participantes que deseen un certificado de asistencia, enviar por el chat de Zoom o de Facebook su nombre completo y correo electrónico. También les pediría, por favor, que apaguen sus cámaras y micrófonos para que la transmisión no sufra ninguna interrupción. Como podrán apreciar, nos congrega el día de hoy este webinar cuyo título es Sinergia entre apicultores y agricultores. Buenas prácticas para la coexistencia de abejas y cultivos. Y estará a cargo del doctor Mauricio Rodríguez, quien es director de Asuntos Científicos de CropLife Latinoamérica. Mauricio es bacteriólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Tiene un PhD en bioquímica de la Universidad de Texas A&M. Realizó la investigación postdoctoral en biología sintética y computacional en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la que se destaca su liderazgo en promover políticas y diálogo en torno a las implicaciones sociales, económicas y éticas de la ciencia y tecnología. Se desempeñó como gerente del Programa Nacional de Biotecnología en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias en Colombia, donde diseñó y lideró las políticas de investigación e innovación biotecnológica
en ambiente y biodiversidad, agricultura, salud y otras industrias. Ha sido asesor y consultor de ciencia y tecnología para la Academia Nacional de las Ciencias y el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos. Se desempeñó como investigador en el CIAT del CGR y en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica. Previo a su vinculación a CropLife Latinoamérica, se desempeñó como fundador y director general del Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, bios.co. Ingresó a CropLife Latinoamérica el 1 de mayo del 2014, en donde ocupa la posición de director de asuntos científicos para Latinoamérica. Entonces, antes de darle el uso de la palabra a Mauricio, siempre les recuerdo que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Cultivida en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, y recientemente hemos inaugurado nuestro canal YouTube, en donde hemos subido y estamos subiendo constantemente todos los videos, productos de los webinars que hemos desarrollado en los últimos años. Y también visiten nuestra página web. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para darle la bienvenida al doctor Mauricio Rodríguez. Mauricio, muy buenas tardes. Te dejo los micros y las cámaras para que puedas desarrollar este webinar. Adelante, por favor. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los asistentes, las personas que han decidido dedicarnos un rato esta tarde. Muy humildemente les agradezco esta oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy y por supuesto le agradezco también a Cultivida por este espacio, por la invitación. Y bueno, no quiero demorarme en saludos más, así que más bien, si les parece, vamos entrando en materia. Con eso tenemos más oportunidad de conversar un poco al final de la presentación. Hoy vamos a dialogar un poco sobre la sinergia, esa relación estrecha, positiva realmente, que ha existido por cientos, si no por miles de años entre la agricultura y la apicultura, por supuesto, entre los agricultores y los apicultores también. Y en particular sobre esta sinergia, perdón, vamos a hablar un poco sobre por qué se requieren buenas prácticas para que esta coexistencia sea positiva, sea armoniosa entre agricultura y apicultura. Entonces, vamos a referirnos principalmente a dos temas centrales en esta presentación. Es la relación de esa sinergia entre agricultura y apicultura. ¿Por qué hablamos de esa relación de sinergia? Discúlpenme, por favor. ¿Por qué hablamos de esa relación de sinergia entre agricultura y apicultura? Entonces vamos a ver una cosa muy sencilla, muy básica, pero yo creo que vale la pena simplemente por recordarla a todos, y de pronto alguna que otra persona no tiene claro ese concepto. Así que vamos a ver un poco eso de polinización, qué quiere decir eso y por qué hablamos de polinizadores, y vamos a entender entonces cómo esta es una función realmente de mutuo beneficio. Por eso se llama sinergia entre agricultura y apicultura. Y vamos a ver también, en segundo lugar, ese tema importantísimo que nos interesa desde la industria de protección de cultivos, y es cómo disminuir, cómo minimizar, o como dice aquí en la imagen, cómo mitigar los riesgos del uso de plaguicidas químicos de uso agrícola que puedan presentar a las abejas, los riesgos que puedan presentar a las abejas. Entonces, vamos a tener que nuevamente revisar un concepto muy básico, pero muy importante, fundamental, que es esa diferencia entre peligro y riesgo, y por qué la solución a esta situación del riesgo y del peligro se da a través de las medidas y las herramientas de mitigación de riesgo, que deben estar acompañadas, por supuesto, de buenas prácticas, no solo agrícolas, también apícolas. Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte de la presentación hablando de perdón un segundo, yo creo que estoy aquí como ya. Vamos a hablar de esa sinergia entre agricultura y apicultura con estos conceptos muy básicos. Esto no vamos a perder mucho tiempo. Es recordar cuáles son los requisitos de las plantas para crecer. Entonces, obviamente las plantas necesitan luz, preferiblemente luz solar, pero también con otras fuentes de luz, agua, nutrientes que vienen del suelo en el que estamos produciendo los cultivos, y de manera importante, por supuesto, la protección contra las plagas, y por eso la necesidad de contar con
herramientas y tecnologías que ayuden a los agricultores a defender sus cultivos de las cada vez más agresivas y mayor número de plagas que pueden afectar a los cultivos, pues por consecuencia de estas, digamos, variaciones climáticas, que se llama cambio climático, que se presenta en el planeta. Entonces, el último punto, que lo dejo no por ser el menos importante, pero porque le quiero hacer el énfasis, es el de la polinización. Resulta que las plantas necesitan polinización, por lo menos un 75 de las plantas, de las 240.000 o más especies de plantas que se conocen en el planeta Tierra, las 3/4 partes de estas 240.000 necesitan polinización, necesitan polinizarse para multiplicarse, para la reproducción de una generación a otra. Entonces, ¿qué es eso de la polinización? Y lo dice aquí en resumen, muy claro, me pongo a tratar de parafrasear, sino muy claramente lo dice ahí. La polinización es esa transferencia de polen, por eso el nombre, el término polinización. Entonces, la transferencia de polen entre plantas, permitiendo su fertilización y su reproducción sexual, perdón, como lo acabo de mencionar. Y hay diferentes metodologías de polinización. Hay polinización autóloga, es en el caso en el cual de la antera del estambre se libera el polen que cae en el óvulo de la misma flor, o sea que la misma planta se autopoliniza, pero también hay polinización de una planta a otra. En esos casos se llama polinización cruzada, y hay tanto factores abióticos como factores bióticos que contribuyen a esta polinización cruzada. Entre los abióticos tenemos, por ejemplo, el viento, y entre los factores bióticos tenemos aves o insectos que ayudan a transportar ese polen de unas flores a otras, por supuesto, de la misma especie de planta. Entonces, a eso nos vamos a referir centralmente el día de hoy. También hay otras metodologías de polinización como la emasculación abierta, en la que las personas, digamos, investigadores típicamente retiran estambres para que las abejas polinicen la flor. Entonces son muchas o diferentes las vías de polinización, pero como les mencionaba yo, de manera importante, aves, insectos y otros factores abióticos también ayudan a esta polinización cruzada, que es tal vez la más común en la naturaleza, junto con la polinización autóloga. Entonces, ¿cuáles son los polinizadores? Cuando hablamos de polinizadores, muy seguramente pensamos solamente en las abejitas, porque eso es lo que hemos visto siempre, ¿no? En las películas, en los videos, en la universidad, en la escuela, en el colegio, lo que sea. Nos han enseñado el trabajo que hacen las abejas de la polinización, pero no, tal vez recordamos que son muchas las especies. De hecho, son alrededor de 200.000 especies de animales que se conoce son polinizadores en los ecosistemas, digamos, silvestres. Incluyen, por supuesto, a las abejas, a avispas, a hormigas, a moscas, mosquitos, mariposas, escarabajos, pero también hay murciélagos, monos y, como decía hace un rato, hasta el viento, incluso el agua pueden servir para polinizar cruzadamente de una planta a otra. Entonces, son muchísimos los polinizadores que existen en la naturaleza, pero nos enfocamos, y esto es debido a las campañas mediáticas que hablan del peligro a la alimentación mundial, y nos vamos, si el hombre va a desaparecer del planeta y las plantas y todo, si se acaba, si se extingue la abeja. Entonces, esa desinformación ya la cubrimos en otro tema de estos webinars de Cultivida, de Cuidagro. Así que no me voy a detener en eso, pero para el día de hoy creo que enfoquémonos solamente en saber que cuando nos hablan de la abeja se refieren típicamente a la Apis mellifera, que es la abeja que se explota comercialmente para la producción de miel y otros derivados, pero realmente existen más de 25.000 especies de abejas. Entonces, no están en vía de extinción las abejas, es la buena noticia que les quiero compartir a ustedes el día de hoy. Ni siquiera la Apis mellifera, que es la abeja que por supuesto se explota comercialmente, está tampoco en vía de extinción, ni la gran mayoría de las otras 25.000 especies de abejas. De vez en cuando sucede, pues ha sucedido hace unos años, recuerdo que un par de abejas fueron listadas en los Estados Unidos como en vía de extinción. Son un par de especies de abejas endémicas de una isla en Hawái, del archipiélago de Hawái,
de los Estados Unidos en el Pacífico, que son abejas solitarias y, como les decía, endémicas de esa isla solamente. Entonces, cada vez hay más pocos individuos de esas abejas, que no son las abejas que se reproducen en grandes colmenas donde hay 60, 70 mil, 80 mil individuos, sino son abejas muchas veces solitarias que hacen sus nidos en la tierra, detrás de las rocas, etcétera. Entonces, se listaron hace unos años, hace unos 4 años tal vez, en Estados Unidos, un par de abejas de estas solitarias, de estas especies de abejas solitarias como vía de extinción, y eso también sirvió para alimentar estas campañas de desinformación, que las abejas estaban desapareciendo y ya estaban en vía de extinción. No, estaban hablando de un par de especies de las más de 25.000 especies, y de nuevo, nada que ver con la agricultura, con la producción de alimentos, ni siquiera con la biodiversidad del resto del planeta, porque eran un par de especies de abejas que solo estaban en esa islita del archipiélago de Hawái. Entonces, tenemos que, con esto, que lo que quiero enfatizar es que tenemos que ser muy juiciosos y muy críticos en discernir la información que nos llega constantemente y buscar realmente las fuentes confiables y leer un poco más, no solo formarnos una opinión con una imagen, un infograma, un meme que nos llega por redes sociales o por cualquier vía. Entonces, ¿por qué estamos haciendo énfasis en este tema de las abejas? Porque principalmente es la que más le interesa a la agricultura, es una de las especies que más se involucran en esa sinergia entre agricultura y apicultura. Los polinizadores en general, no solo las abejas, los polinizadores en general son muy importantes para la conservación de la biodiversidad, también de la biodiversidad, por supuesto, silvestre. Más del 80% de las flores silvestres se polinizan con abejas. En agricultura también sabemos que los polinizadores son muy utilizados en pequeña escala y agricultura rural, aunque principalmente se utilizan para ciertos cultivos comerciales a gran escala, cultivos de grandes extensiones en países como Estados Unidos o tal vez en Australia, en Canadá, de pronto un poco en Brasil o en Argentina, en América Latina. Se utilizan estos servicios de ecosistémicos de polinización con abejas cultivadas, en la que los apicultores transportan sus cajas de abejas de una ciudad o de un estado, de una zona rural, de una población a otra, grandes distancias para que les sirvan esas abejas de polinizadores a los cultivadores agrícolas también. Entonces, eso no se da muy frecuentemente en la agricultura en los países, por ejemplo, de la región andina. Principalmente en la región andina son abejas silvestres las que ayudan en la polinización de cultivos, incluso de cultivos comerciales. Entonces, por las mismas escalas, las mismas condiciones geográficas, etcétera, de nuestros agroecosistemas. Entonces, en agricultura, por supuesto, también se da este servicio, este fenómeno, llamémoslo de una manera, pero realmente es un servicio ecosistémico que es la polinización, y de manera muy importante. Vamos a ver en un momento qué tan importante. A ver. El 35% de la producción agrícola mundial, según cálculos, según modelos matemáticos, depende de los polinizadores, incluyendo las aves, las abejas, los murciélagos y otros. Entonces, estamos hablando de la tercera parte de la producción agrícola mundial está siendo beneficiada de manera importante por los polinizadores. Nuevamente, no solo por las abejas comerciales, sino también por otras especies silvestres de animales, incluyendo otras abejas. Entonces, esto es un punto muy importante y es principalmente evidente, y es más importante, y eso lo saben los agricultores que trabajan en cultivos hortofrutícolas, que las abejas son uno de sus principales aliados en la buena producción. Entonces, ¿qué tan importantes son? Vamos a ver unas cifras en un momento, pero recordemos también que la agricultura, a su vez, no solo está prestándole la abeja o el polinizador un servicio al cultivo vegetal, sino también el cultivo vegetal está sirviendo de fuente de alimento a los polinizadores y en particular a las abejas. Entonces, es una carretera de dos vías. Muchos cultivos sirven de esta fuente de alimento y ayudan a la producción apícola también. Entonces, no solo es un beneficio de una sola vía, realmente también se da en la otra dirección, y es un punto importante también para tener en cuenta. Entonces, los cultivos agrícolas se cree que pueden aumentar hasta en un 50% o más, dependiendo del tipo de cultivo de la planta y del tipo de polinizadores que intervienen en ese cultivo, pueden aumentar las producciones, ¿no? Típicamente son el 10, 15, 20%
de aumento en la producción de un cultivo determinado gracias al efecto positivo de estos polinizadores. Entonces, del mismo modo, tengamos en cuenta, eso es lo que vemos en esta gráfica, al lado izquierdo, cómo los polinizadores juegan un papel crítico en aumentar la productividad de los cultivos agrícolas, pero al lado derecho, donde está esa barra, esa sección, digamos, de color anaranjado, vemos también la importancia de los productos de protección de cultivos para la producción de las cosechas. De hecho, la misma Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, nos ha demostrado en estudios que hasta el 50% de las cosechas se pierden cada año cuando no se utilizan productos de protección de cultivos como los agroquímicos y otros productos de protección de cultivo. Entonces, realmente estas herramientas, estas tecnologías juegan un papel fundamental en la seguridad alimentaria. Y ahí vemos cómo se fracciona, digamos, la contribución de los diferentes tecnologías de protección de cultivos para proteger contra hongos, contra malezas, insectos o contra infecciones en estados post cosecha. Entonces, la agricultura sostenible, ya para completar y redondear esta idea, la agricultura sostenible requiere tanto de los servicios eficientes de la polinización como del uso responsable, como nos lo advertía Carlos en su presentación, el uso responsable de los productos de protección de cultivos. Ahora, a pesar de la importancia de la polinización en la producción de alimentos y en la conservación de la biodiversidad, se ha avanzado muy poco en la especialización, digamos, de servicios ecosistémicos de polinización, y especialmente en regiones como la nuestra. Ya advertía yo sobre el negocio de servicios de polinización en grandes extensiones en el hemisferio norte, pero en nuestra parte del mundo se ha desarrollado muy poco esa industria y eso se traduce en un descontento general, en un llamado de atención que muchas veces hacen con razón más que justificada a los apicultores, a las autoridades, a los legisladores, de que le pongan mucha atención y le den más incentivos a esta industria que es tan importante, no solo desde el sentido comercial, digamos, de la producción de la miel y sus productos, sino también, por supuesto, de la producción agrícola de alimentos y de la conservación de la biodiversidad. Entonces, estos llamados de atención son muy importantes. Muchas veces se integran a este llamado de atención y de apoyo por parte de los apicultores, se insertan otras ideas de otras personas que quieren aprovechar la necesidad de los apicultores de mayor apoyo para elevar otros temas como que temas, digamos, de activismo de pronto, antitecnologías, antisustancias químicas, etcétera. Entonces empiezan a revolver los temas de reclamo legítimo de los apicultores con temas de retiro del uso de plaguicidas, etcétera, con mala información, con desinformación sobre el efecto que tienen o no sobre las abejas mismas. Entonces, es importante nuevamente hacer los estudios juiciosos en cada caso para determinar cuándo sí realmente se dan incidentes y eventos de afectación de las abejas por causa de los agroquímicos y cuándo son otras las causas, incluyendo a veces pues sobreexplotación, malas prácticas apícolas o incluso otros factores ambientales o incluso criminales que pueden llegar a suceder en algunos casos. Entonces, es importante atender y estudiar cada uno de los casos con el debido juicio y uno a uno para entender qué es lo que está sucediendo, no saltar a conclusiones y empezar a singularizar y a señalar con el dedo a las tecnologías agrícolas. Ahora, a pesar de esto, a pesar de que este servicio, esta industria de la polinización y de la producción de abejas es tan importante, se estima que es una industria que puede mover alrededor de 15.000 millones de dólares al año, pues muy poco hemos avanzado en esta industria en cuanto a innovación y tecnología desde mediados del siglo XIX, más o menos 1856, que este señor Lawrence Langstroth inventó esta caja vertical de polinizador, de paneles verticales para las abejas, para cultivar abejas.
Entonces ustedes ven el ejemplo de cómo se hacía esto en 1850 y cómo lo hacemos hoy en día. Y pueden ver claramente que estamos utilizando básicamente la misma tecnología, muy poco avanzado en la apicultura. Entonces, realmente necesitamos que los apicultores, no solo en nuestra región, alrededor del mundo, sean un poquito más, inviertan un poquito más en desarrollar tecnologías para que su mismo negocio sea más rentable, pero también sea más, sean más cuidadosos, digamos, y sea más exitosa la explotación de las abejas y el cultivo y la domesticación de las abejas. Bueno, eso en cuanto a esa parte de esa sinergia entre agricultura y apicultura. Veamos la segunda parte en la segunda parte de esta charla, a qué nos referimos con el tema de la mitigación de riesgo de las sustancias químicas de uso agrícola sobre las abejas. Y como les anticipaba, un tema importante, un par de conceptos de definiciones importantes que debemos aclarar aquí son estos dos términos, peligro y riesgo. Entonces, muchas veces, incluso yo que trabajo en este tema, a veces por saltar rápido a tratar de responder alguna pregunta o expresar alguna idea, me enredo en las palabras, me enredo en los términos también y a veces utilizo el término peligro cuando debo utilizar riesgo o al revés. Entonces es muy fácil para cualquiera de nosotros caer también en esa confusión. Entonces, para estar claros, peligro es el potencial intrínseco de algo para causar daño. O sea, el peligro es algo que ya existe y sobre lo que no tenemos control. Yo en este momento estoy sentado en una silla y tengo peligro de que la silla donde estoy sentado dando esta charla se le rompa una pata y yo me caiga al suelo. Eso es un peligro que no tiene nada que ver conmigo. Yo no estoy saltando en la silla o parado, etcétera, o poniendo más peso del que voy a poner en la silla. Trato de alimentarme de manera saludable para no caer en sobrepeso. Si yo no hago actividades que aumenten el riesgo, el peligro es inherente y el peligro no cambia. Entonces, esto mismo sucede con las sustancias químicas. El peligro de las sustancias químicas es inherente a las sustancias químicas como lo es inherente a cualquier cosa. Como anoche estaba temblando en México. Eso es un peligro de vivir en el planeta Tierra. No podemos hacer nada al respecto. Sí podemos minimizar el riesgo. Podemos hacer construcciones antisísmicas. Podemos hacer sillas de mejores materiales que sean más resistentes o con 4 patas en cambio de 2 o 3 patas y así menos riesgo de caerme. Podemos hacer desarrollos y herramientas para que las sustancias químicas también tengan menos riesgos. Y a eso nos vamos a referir en un momento. Entonces, ese riesgo, para dar la segunda definición, es la medida de la probabilidad de que el daño ocurra bajo unas condiciones que son definidas de exposición al peligro. Entonces vamos a desmenuzar un poquito esos términos que estoy mencionando ahí, pero nuevamente el peligro es el potencial intrínseco de algo para causar daño. En el caso de las sustancias químicas, el peligro se llama envenenamiento o intoxicación. Y el riesgo es la probabilidad de que esa intoxicación sea realidad o se convierta en realidad o no. Y esa intoxicación se va a realizar si la exposición a la sustancia tóxica es muy alta y si la duración, el tiempo o la dosis de esa exposición también son demasiado elevadas. De otra manera, si podemos minimizar esos factores, minimizamos igualmente el riesgo. Vamos a ver a qué me refiero. A ver aquí. Entonces, les pido excusas por esta diapositiva que es un poquito congestionada de texto, pero quisiera dedicarle un poco de tiempo. No tuve ocasión, en esta ocasión no tuve la oportunidad de dedicarle un poco más de creatividad, pero entonces los voy a guiar por esta porque tiene mucha información. Entonces, el riesgo es una medida matemática. Si ustedes la ven en esa ecuación sencilla que vemos arriba en esa caja de color verde. El riesgo es una ecuación matemática que tiene dos funciones, la función peligro y la función exposición. La función peligro es inherente a cada sustancia. Hay sustancias que son más peligrosas o menos peligrosas, en el caso de los agroquímicos. Y la exposición, entonces el peligro no lo podemos cambiar, o digamos lo podemos cambiar si utilizamos una sustancia más o menos peligrosa, pero más importante que eso es la exposición a la sustancia. Entonces, la exposición nuevamente se refiere al conocimiento de en qué momento las circunstancias de tiempo, de duración y de dosis hacen que ese peligro aumente por el contacto más íntimo con el sujeto. En este caso, por ejemplo, las abejas, los polinizadores. Entonces, si aumentamos el tiempo de exposición de una sustancia química
y especialmente si es un insecticida, pero no necesariamente los insecticidas, cualquier sustancia es tóxica, como lo vamos a ver también a continuación. Pero si aumentamos el tiempo de exposición a esa sustancia, aumentamos el riesgo de toxicidad sobre las abejas. Si aumentamos la duración, perdón, si aumentamos la dosis, tiempo y duración es sinónimo, ¿no? Si aumentamos la dosis de esa sustancia química, también vamos a aumentar el riesgo de que haya intoxicación. Entonces, esas dos principales variables son las que podemos controlar con medidas de mitigación de riesgo, como vamos a ver a continuación. Entonces, lo que les quiero demostrar con esto, y si ustedes lo piensan desde una perspectiva diferente, lo que quiere decir esto es que si disminuimos la exposición, nuevamente, exposición es tiempo y dosis. Si disminuimos alguna de estas dos, disminuye la exposición. Y si disminuimos la exposición, cuando ustedes ven la ecuación arriba, si ese número de exposición es más pequeñito, pues obviamente el riesgo también va a ser más pequeño, va a disminuir también, ¿cierto? Entonces, si el peligro es 5 y la exposición es 10, vamos a tener un nivel de exposición de 50, llamémoslo así en términos abstractos. Pero si el peligro sigue siendo 5 y la exposición ya no es 10, sino tal vez es 3, pues nuestro riesgo ya no va a ser 50, sino tal vez va a ser 15 o lo podemos bajar incluso más. Entonces, de eso se trata la mitigación del riesgo. Y eso es lo que está contenido en las recomendaciones y en las precauciones que tienen las sustancias químicas en sus etiquetas, sean sustancias químicas de limpieza del hogar, de vehículos, de uso industrial, de uso médico, farmacéutico, de uso agrícola, de cualquier tipo de sustancia química, tiene siempre unas instrucciones de cómo se debe usar para disminuir el riesgo de intoxicación por esa sustancia química. ¿Y por qué las sustancias, sin importar su origen, tienen esas precauciones y esas recomendaciones? Porque todas las sustancias químicas, no importa cuál sea su nombre, son inherentemente peligrosas. El agua limpia, el agua pura, nos puede causar daño también, en exceso. Si la dosis, el nivel de peligrosidad del agua es muy bajo, ¿cierto? De pronto la sustancia es seguramente la sustancia menos peligrosa que hay en el planeta Tierra. Pero una dosis excesiva de agua limpia, de agua pura, también nos puede matar. Entonces, si nos tomamos 6 litros de agua en un periodo muy corto de tiempo, una persona de peso promedio de 70, 75 kilos que se tome 6 litros de agua en un periodo de 1 a 2 horas, tiene un 50% de probabilidad de morir de un infarto. En este caso, la intoxicación por agua se traduce en una baja de los niveles de sodio y potasio, que son los electrolitos que ayudan a funcionar el motor eléctrico, que es el corazón. Entonces, por eso podemos desfallecer por hiponatremia en un paro cardíaco por exceso de agua. Si tomamos demasiado café, nos puede pasar lo mismo. 118 tazas de café. ¿Quién se toma 118 tazas de café en un corto periodo de tiempo? Pues nadie. Entonces podemos tomar café sin miedo, ¿cierto? Podemos tomar pisco, podemos tomar cerveza, podemos tomar sustancias que sabemos que son tóxicas, como el alcohol, si lo hacemos en moderación. Entonces es la dosis lo que hace el veneno. Entonces no es el hecho de llamarse insecticida o herbicida o farmacéutico o químico de uso industrial o jabón, detergente. Cualquier cosa nos puede matar si la usamos indebidamente, incluso el agua, el café o el pisco. Entonces, lo importante es entender que se deben utilizar las sustancias de acuerdo a las instrucciones que nos dan los fabricantes de esas sustancias químicas. Entonces, algunas personas pensarán y me dicen, pero ¿cómo se le ocurre comparar a un insecticida con el agua pura? Sí lo puedo hacer, porque la ciencia nos demuestra que es la dosis, que cualquier sustancia es inherentemente peligrosa. Es la dosis la que hace el veneno. Por supuesto, nos dicen los médicos que nos podemos tomar 2 litros de agua, pero al día, no en un periodo muy corto, no en 15 minutos ni en 5 minutos, al día. Entonces, lo mismo sucede con las sustancias químicas. Si seguimos las instrucciones y las sustancias químicas se preparan en unas formulaciones que muchas veces tienen unos porcentajes pequeñísimos, del 4%, del 1%, del 0.5% del ingrediente activo de la sustancia tóxica está dentro de la formulación del agroquímico, porque el agroquímico se usa para controlar pues animales muy pequeñitos, ¿cierto? Insectos. Entonces, las cantidades de sustancias activas son incluso más pequeñitas todavía. Y científicamente se hace algo que ustedes estudiaron hace algunas semanas, los que tuvieron la oportunidad de ver otra charla de Cuidacro sobre evaluación de riesgo ambiental.
vieron cómo se hace esta evaluación de riesgo para determinar científicamente cómo se puede utilizar una sustancia química sin que cause daños, en este caso al ambiente, pero también evaluación toxicológica para determinar que no cause daños a la salud, a las personas. Entonces, por eso se pueden utilizar sustancias químicas de manera segura, y si las utilizamos, los alimentos que se producen con esta agricultura se utilizan de manera responsable también, se lavan los alimentos, etcétera, pues aún si llegan a tener trazas infinitesimalmente pequeñas de una sustancia química, de un insecticida, no quiere decir que nos van a hacer daño. Y eso no es la opinión de unas cuantas personas o de la industria. Eso es una realidad, es un hecho científico demostrable con datos y con estudios independientes científicamente verificables en cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, me demoré un poquito en estas dos diapositivas porque es creo que la parte más importante, que para entender el riesgo debemos saber que el peligro es inherente, la exposición es la que podemos disminuir y así controlamos y minimizamos el riesgo. Ahora, por supuesto, en el caso de las sustancias químicas y especialmente si son insecticidas, pues los insecticidas están diseñados para matar insectos y muchas veces usamos insecticidas en los cultivos agrícolas. Entonces, por supuesto, la abeja es un insecto, la abeja se puede afectar más seriamente con un insecticida si se expone a una dosis o a un tiempo indebido de exposición a un insecticida. Entonces, aunque los insecticidas tienen una toxicidad inherente, una toxicidad intrínseca relativamente alta para las abejas, podemos tomar diferentes medidas de disminución de esa exposición. Eso quiere decir de disminución de dosis y disminución de tiempos de exposición para evitar que se eleve el riesgo a un nivel en el que haga daño a las abejas que están en los campos. Entonces, la exposición debe ser controlada y minimizada. ¿Cómo? Evitando y minimizando, por ejemplo, aplicaciones en cultivos en floración. Si no aplicamos insecticidas cuando los cultivos están en floración, pues seguramente no se va a encontrar las abejas con una exposición alta a una sustancia agroquímica. Por eso las sustancias nuevamente agroquímicas tienen unas indicaciones en sus etiquetas, en sus hojas de seguridad, y entre ellas muchas sustancias dicen, esta sustancia puede ser tóxica para las abejas, no la utilice en etapas de floración del cultivo. Por supuesto, esa sinergia entre agricultura y apicultura no va a suceder si no hay una buena comunicación entre agricultores y apicultores. Si hay celos, envidias, si hay conflicto entre agricultores y apicultores, vecinos en una vereda, en una zona rural, pues se dan casos de incidentes por esa falta de comunicación o incluso a veces por mala intención de unos u otros se pueden dar casos de incidentes. Entonces, que afectan, que terminando al cultivo, a las abejas, a otros animales. Entonces, es importante esa comunicación y esa confianza, restablecer esa confianza entre agricultores y apicultores en nuestras zonas rurales. Y otros tipos de tecnologías que se mencionan ahí como los tratamientos de semillas, etcétera, son factores que ayudan a minimizar esa exposición a los plaguicidas. Y en resultado de esto, tenemos que cuando un insecticida se utiliza de manera responsable, presenta un riesgo bajo a la salud de los polinizadores, importantemente de las abejas, y eso no lo dice la industria, eso lo dicen las autoridades regulatorias científicas que lo demuestran en sus laboratorios con sus experimentos y sus evaluaciones de riesgo, demuestran cuándo se puede utilizar o no de manera segura una sustancia en el campo, y con toda esa información científica deciden si dan la autorización o no de que esa sustancia agrícola se expida y se venda en el país y se distribuya en el país. Entonces tenemos que entender de dónde y cómo funciona el trabajo de nuestras autoridades y saber que ellos están tomando las decisiones utilizando la mejor información científica disponible para que los beneficios de protección de cultivos de estas sustancias químicas sean una posibilidad para los agricultores y por supuesto, para la seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo protegiendo el ambiente y a las especies no objetivas, las especies no plagas. Bueno, entonces, ¿por qué necesitamos esas medidas de mitigación de riesgo a las abejas? Pues porque son atraídas por muchos cultivos en flor, como ya lo mencionaba.
Las abejas son importantes para la polinización de cultivos principalmente hortofrutícolas. Muchos insecticidas, por no decir que todos, son tóxicos para las abejas en alguna medida. Las medidas de mitigación apuntan a reducir la exposición y el uso de esas medidas de mitigación permite el uso seguro de un producto. Permite obtener, digamos, los beneficios del uso de esas tecnologías agrícolas. Entonces, las medidas de mitigación nuevamente están escritas en las etiquetas y en las hojas de seguridad de los productos y deben ser aplicadas de manera correcta, de manera responsable por los agricultores. Y en eso es que nos enfocamos en muchas de estas capacitaciones que hacemos constantemente con nuestros programas de Cuidagro en América Latina, con compañía de nuestras asociaciones como Cultivida en Perú. Alrededor de toda América Latina al año típicamente entrenamos 220,000 o más personas en buenas prácticas y uso responsable de productos, incluyendo manejo integrado de plagas. Entonces, esta dependencia mutua de agricultura y apicultura es parte de esos contenidos que vamos en las zonas rurales impartiéndole y compartiendo con agricultores y apicultores para establecer o restablecer esos lazos de comunicación y de confianza que necesitamos que haya entre agricultores y apicultores. Esos beneficios mutuos de unos y otros. Si tenemos un buen nivel de comunicación y una comunicación efectiva y positiva. Entonces, de eso se trata toda esa información y eso es lo que hacemos en los campos, en la mayoría de zonas rurales que alcanzamos de un año a otro a cubrir en cada uno de los países de nuestra región. Entonces, es cómo evitar esos daños a las abejas por malas prácticas agrícolas o incluso por malas prácticas apícolas e informando al agricultor de antemano sobre aplicaciones de plaguicidas para que ellos tomen las medidas, guarden a sus abejitas, las protejan, cierren las cajas, las colmenas, etcétera, para que no se expongan indebidamente a las sustancias químicas. Entonces, estas prácticas agrícolas y apícolas, algunos ejemplos son los que están contenidos en esta diapositiva, solo para darles una idea de cómo hacemos estas capacitaciones. Les decimos a los agricultores y a los apicultores sigan las recomendaciones de sus agrónomos, revisen el estado de floración de los cultivos, incluso de las malezas o otras plantas que estén cerca del cultivo, no solamente del cultivo. Utilicen agroquímicos que sean genuinos, que sean registrados legalmente, no utilicen productos de contrabando que pueden estar falsificados y adulterados simplemente porque los conseguimos un poco más económicos en estos mercados negros. Implementemos esas medidas de mitigación y de precaución. Utilicemos solo las dosis indicadas en la etiqueta. Si nos dicen que son 2 aplicaciones durante el periodo fenológico del cultivo, pues utilicemos 2 aplicaciones o 3. Si nos dicen que la última aplicación debe ser 1 o 2 meses antes de la cosecha, hagámoslo 1 o 2 meses antes de la cosecha, no lo hagamos 1 o 2 semanas antes. Si nos dicen que no lo hagamos en floración, pues no lo hagamos en floración. Si nos dicen que no lo hagamos cuando ciertas condiciones de velocidad del viento estén muy elevadas, por ejemplo, pues sigamos esas recomendaciones para evitar incidentes como la deriva durante la aplicación. Entonces, ese tipo de situaciones y entrenamiento de acuerdo a las regulaciones de cada país es lo que insistimos alrededor de estos talleres de buenas prácticas y manejo integrado de plagas. Ya para concluir y abrir el espacio a las preguntas que ustedes puedan tener, solamente recordarles 3 mensajes clave de esta charla que espero que les haya sido de utilidad y por supuesto ustedes van a tener copia de esta presentación, no solo en el video, sino copia del PowerPoint si lo quieren tener también. Y al final en la última diapositiva van a tener mi dirección electrónica si quieren remitirme preguntas en otro momento y no alcanzamos en el día de hoy. Así que estas conclusiones, esos mensajes que quiero que nos llevemos todos el día de hoy es cómo desde la industria o de las industrias de la agricultura reconocemos y respetamos esa coexistencia sinérgica entre agricultura y apicultura, cómo los plaguicidas son evaluados extensivamente con las metodologías más modernas, científicas más modernas para establecer la seguridad frente a las abejas y otros polinizadores con base en esa evaluación de riesgo y en estrategias de mitigación del riesgo. Como esta mitigación de riesgo entonces es una responsabilidad compartida y los apicultores pueden ayudar a los agricultores a prevenir incidentes por malas prácticas de manejo, tanto en los cultivos como en los apiarios. Así que
Ya el último mensaje sería que las abejas contribuyen a la productividad agrícola y la agricultura también provee alimento para las abejas, así que debemos como actores en este entorno contribuir colaborativamente para que esa coexistencia armoniosa sea una realidad en nuestros campos. Entonces, nuevamente, les dejo aquí mi dirección electrónica, les agradezco su amable participación y atención y les invito a que pues nos transmitan a través del chat sus preguntas y sus inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Nos has presentado una serie de conceptos que son claves para poder entender esta sinergia que tiene que darse entre los agricultores y los apicultores para que no se vean perjudicadas las actividades de polinización que ejecutan en este caso las abejas y otros polinizadores por un mal entendido y mal comprendido uso de los plaguicidas, ¿no es cierto? Entonces, como ha quedado evidenciado, la dosis es la que hace el veneno y ya quedó claro que también tenemos que manejar muy bien el tema del riesgo y dentro del componente del riesgo todo lo que implica la exposición, ¿no? Porque el peligro es innato a la sustancia, en este caso al plaguicida. Bien, acá hay algunas preguntas. Comienzo. La señora Norma Alterraga pregunta, dice, ¿existen plaguicidas amigables, lo pone entre comillas, con las abejas, como lo señala mucha propaganda sobre el uso de plaguicidas? Bueno, gracias por la pregunta que es muy importante y pues sensible, ¿no? Un poquito difícil la pregunta, así que muchas gracias. Sí, efectivamente, debo reiterar el mensaje, ¿no? Cualquier sustancia química es inherentemente peligrosa, puede ser inherentemente tóxica. Entonces, dicho esto, hay sustancias con diferentes niveles de peligrosidad. Y una de los retos de esta industria, sobre todo de las empresas que hacen investigación y desarrollo para el desarrollo de nuevas tecnologías, para innovar en nuevas tecnologías de uso agrícola, química y otros tipos de tecnologías, pues es justamente buscar soluciones para el campo que cada vez sean más amigables. Eso quiere decir que sean menos peligrosas, causen menos toxicidad o potencial de toxicidad tanto a la salud humana como al ambiente y a las especies de animales en la naturaleza. Entonces, sí es cierto que existen tecnologías más amigables. Por supuesto, me refiero a sustancias químicas cada vez menos, con menos huella, que se utilizan menos. Entonces, hace 50 años tal vez teníamos que hacer aplicaciones de 1 kilo de ingrediente activo por hectárea. Ahora tenemos productos que con gramos o miligramos a veces de ingrediente activo por hectárea es suficiente para controlar las plagas. Entonces, cada vez son menos las cantidades de sustancias químicas que se deben y de ingredientes activos que se deben utilizar para obtener ese mismo beneficio que lográbamos hace 50 años con tecnologías pasadas. Entonces, cada vez hay sustancias químicas más inocuas y, por supuesto, nuestras empresas y son líderes también en innovación en otro tipo de soluciones tecnológicas, incluyendo la agricultura de precisión, la agricultura digital, la aplicación con drones, microirrigación, etcétera. Todo este tipo de tecnologías de automatización, etcétera, que hacen que cada vez sea más preciso en dónde se utiliza una aplicación. En cambio, aplicar a todo un cultivo solo le aplicamos a las plantas que están infectadas o que están enfermas, no necesariamente a toda la extensión del cultivo. Cantidades más pequeñas nuevamente. Entonces, todas estas tecnologías ayudan. Otras tecnologías que no he mencionado, de pronto podemos hacer una charla sobre ese tema otro día, son los bioplaguicidas, que también son soluciones importantes que no necesariamente pueden llegar a reemplazar a las sustancias químicas, así como hace 20 años y luego también hace 10 hubo un boom en el tema de los biocombustibles y dijimos, bueno, pues con los biocombustibles vamos a reemplazar la gasolina. No, eso no es tan sencillo, no es tan fácil, va mucho más allá de decir hay unas conspiraciones de las empresas petroleras o de los que producen carros para que esto no suceda. No, no es tan sencillo y no necesariamente pueden llegar a reemplazar el 100%
de las gasolinas, así como los plaguicidas biológicos no necesariamente en el corto plazo podrían reemplazar 100% de las sustancias químicas, porque se utilizan de hecho de maneras diferentes. Muchas veces los controladores biológicos se pueden utilizar de manera incluso preventiva, mientras que la solución química es más necesaria cuando ya la infestación se ha hecho presente en un cultivo. Entonces, son tecnologías diferentes con diferentes niveles de peligro, pero sí estamos avanzando mucho en eso. Gracias por esa pregunta. Gracias, Mauricio. Aquí el señor José Manuel Vázquez Navarro pregunta, ¿cuál es la razón de que haya plaguicidas neonicotinoides prohibidos en Francia y en la comunidad, bueno, en la Unión Europea? Esto entendiéndose por el tema de los polinizadores. No sé si puedes hacer algún comentario. Claro que sí, Carlos. Señor Vázquez, gracias por esa pregunta. Bueno, es una pregunta también con un filo, con un filo bastante angostico, ¿no? Bastante delicado. Gracias por la pregunta. La razón es muy sencilla. Primero, porque no hay neonicotinoides que estén prohibidos en Francia. Hay restricciones de uso en Francia para ciertos usos, para ciertos insecticidas, incluyendo neonicotinoides. Entonces los restringe para ciertos cultivos, pero no necesariamente para todos los cultivos, y no están totalmente prohibidos en Francia tampoco. Prohibición es un poco diferente, es un concepto diferente a restricción. Entonces no es que estén prohibidos en Francia o en Europa. Lo que no nos dicen las noticias, y tal vez el señor Vázquez tampoco ha tenido oportunidad de verlo porque pues no es de interés a veces de la prensa o de las ONGs que replican estas y multiplican estas noticias, no es de interés de ellos dejarnos saber que muchos países en la Unión Europea aplican a exenciones, se pueden llamar así, excepciones o exenciones, dependiendo del término que se utilice correctamente desde el ámbito legal, a esas restricciones. Entonces, países y cultivadores de remolacha, por ejemplo, en Reino Unido, en España, o de berries en España, o en Portugal, o en Italia, o en diferentes países agrícolas, de más de vocación agrícola en América Latina, han aplicado a excepciones a esas restricciones que ha impuesto la Unión Europea o la Comisión Europea. Entonces, lo que no nos dicen es que más de una docena de países en Europa han aplicado estas exenciones y siguen utilizando las tecnologías, incluso insecticidas neonicotinoides en sus cultivos, porque se dan cuenta que no hay alternativas. Y lo dicen estudios, incluso le puedo ofrecer al señor Vázquez, si me envía un correo electrónico, estudios de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, donde dicen no hay alternativas en este momento sostenibles, digamos, o confiables para los neonicotinoides en la agricultura. Entonces, no es tan sencillo, no es blanco y negro. Y bueno, hay muchas más aristas, digamos, de esa respuesta. Otra puede ser, por supuesto, también que el hecho que no tengan los mismos niveles de infestaciones o las mismas plagas en Europa, donde obviamente por cuestiones climáticas se enfrentan a unas plagas diferentes a las que tenemos en los trópicos, etcétera. Así que son muchas las razones, pero también mucha la desinformación. Sí se utilizan todavía esos productos en Europa y por supuesto los necesitamos con mayor razón aún en nuestros climas tropicales. Si los utilizamos de manera responsable, no afectan a las abejas, como lo ha demostrado la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la de Australia, la de Canadá, la de Japón, la de Alemania, la de muchos países alrededor del mundo. Ok, quedó claro, Mauricio. El señor Oscar Zulca me pregunta, dice, ¿qué recomendaciones podría dar a los apicultores que alquilan sus colmenas en épocas de floración, las cuales siempre son devueltas, dañadas o con menor población? ¿Cómo hacer el traslado? ¿Qué medida tomar antes, durante y después del uso de las colmenas para este propósito, tanto para el agricultor como para el apicultor? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, debo confesar en primer lugar que no soy experto apicultor. Yo tengo algo de experiencia en abejitas en el campo, pero muy poca experiencia y ciertamente ninguna en traslado de abejas, así que mal haría yo tratando de responder. Pero he leído un poco al respecto y tiene mucho que ver, por supuesto, con el tratamiento que se le da a las colmenas, a las cajas.
el nivel, digamos, de estrés que se pueda minimizar a través, por ejemplo, de no llevar las cajas descubiertas o en un camión, en un tipo de vehículo donde el gas, el CO2 del motor del vehículo esté entrando a las colmenas también. Eso causa mucha intoxicación en las abejas. Por supuesto, tener en cuenta que no haya choques climáticos fuertes en el traslado, que no sean traslados demasiado grandes. Eso no sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos son horas o días conduciendo las abejas en camiones grandes, grandísimos, de un estado a otro. Ustedes saben que cada estado de Estados Unidos más o menos es del tamaño de un país mediano o pequeño en América Latina, así que se mueven grandes extensiones, pero hay medidas y hay técnicas para minimizar eso. Y si usted quisiera escribirme una nota de correo electrónico, yo con mucho gusto le refiero a algún experto que le dé información más detallada sobre estas buenas prácticas apícolas. Ok, Mauricio, nuestra participante Gladys Quispe pregunta, ¿cómo podemos evaluar si la muerte masiva de abejas ha sido producida por algún producto químico o por otro motivo? Bueno, Gladys, muchas gracias por esa pregunta. Existen protocolos desarrollados por autoridades. La industria también tiene sus propios protocolos, así que en muchos países incluso hacemos un trabajo colaborativo con las autoridades de compartir lo que tenemos y ellos lo suman o lo contrastan con los protocolos que lo tienen los científicos, ya sea de academia o del sector gubernamental en los diferentes países, para establecer protocolos de diagnóstico e identificación de las causas de incidentes con las abejas. Entonces, líderes en estos temas tenemos, por supuesto, al lado en Brasil. Entonces, si usted quiere, yo también le puedo poner en contacto y le puedo compartir información de cómo Brasil ha hecho este tipo de manejos. En Colombia, yo sé que también la autoridad del ICA tiene protocolos para investigar los incidentes. Eso tiene que ver eso es casi como una película de esas de CSI, de forenses de la televisión de Estados Unidos, donde hay que tener cuidado cómo se recolectan las abejas que pueden estar enfermas o pueden estar muertas alrededor de una colmena, que no haya contacto, pues hay que recogerlas con guantes, que no se expongan a otras sustancias químicas en el camino, aislarlas, el tipo de protocolos y científicos y el tipo de laboratorios, que existen laboratorios certificados para realizar estas pruebas de diagnóstico de detección de sustancias químicas o por técnicas cromatográficas de otro tipo de sustancias químicas, no solo plaguicidas, pero también hacer recuento de los temas ambientales, de la lluviosidad, de cómo ha sido el comportamiento desde un año antes para acá, digamos, en la zona de la lluviosidad o la polución en el aire, bueno, cualquier cantidad de variables que hay que tener en cuenta y existen protocolos para esto. Así que con mucho gusto yo les puedo compartir eso si me escriben una notica. A través de Cultividad yo les puedo enviar esa información. Gracias, Mauricio. Nuestra participante Olinda Repes te pregunta, ¿cree usted que el Estado debe regular el tema de las buenas prácticas apícolas? ¿Qué experiencias hay en la región de Latinoamérica? Bueno, pues cada país decide. Una de las ventajas, o perdón, una de las circunstancias con la regulación es que cuando uno pide regulaciones se le puede ir la mano a los reguladores y pueden regular más de la cuenta. Entonces uno a veces no se atreve a decir, sería buena idea que regulen esto. Eso más bien es decisión de los apicultores en cada país de acuerdo a las situaciones, a las condiciones de mercado, de incentivos, de apoyo a la investigación científica, incentivos económicos, subsidios, qué sé yo, programas de capacitación, etcétera, que existen en el país, decidir si es necesaria o no una regulación para este tipo de actividad en el campo, de actividad apícola en el campo. Entonces, en cada país deben decidir. No me atrevería a decir que en Perú se requiere, solo eso es una decisión que deben tomar las agremiaciones de apicultores, estudiando sus necesidades y sus retos, y también las oportunidades que existen para su actividad. Entonces, existen ejemplos de esto, por supuesto. Un ejemplo claro es Uruguay, nuevamente Brasil. Tienen muy bien regulada el tema de la apicultura en nuestro hemisferio sur, así que yo buscaría referentes en estos dos países de
de cómo se maneja el tema de la apicultura en estos países que lo hacen muy bien. Por ejemplo, un tema interesante en Uruguay, por supuesto, Uruguay es un país pequeñito, pero tienen georreferenciadas las colmenas de abejas que existen en el país. Entonces, tanto agricultores como apicultores como la autoridad saben en qué coordenadas geográficas encuentran o no qué cantidades y cuántas abejas y cuántas colmenas, etcétera. Eso ayuda muchísimo a mitigar los riesgos. Gracias, Mauricio. Las dos últimas preguntas. Una del señor Jonathan Sánchez y pregunta, ¿el cambio climático también está afectando a las abejas? ¿Esto por la disponibilidad del alimento para ellas? Yo me atrevo a decir que sí, no hay estudios concluyentes de eso. Digamos que hay estudios serios, un grupo de trabajo que es la Plataforma Intergubernamental de trabajos sobre estudios sobre biodiversidad, perdón, Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Estudios, Servicios Ecosistémicos. Entonces, Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la abreviatura de eso, si ustedes la quieren buscar, es IPBES, International Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services. Entonces, IPBES. Ellos han publicado recientemente estudios que apuntan a la multiplicidad de factores que pueden estar afectando a los polinizadores, incluyendo no solo las abejas, sino muchas otras especies de polinizadores y llamando la atención a la importancia de la polinización para la naturaleza, para la producción de alimentos, etcétera. Y entre esos factores ellos han determinado pues algunos directamente o indirectamente asociados al cambio climático. Entonces yo me atrevería a decir que sí. Algunos científicos todavía no están convencidos de eso y ellos dicen, pues no, eso, así como hay científicos que dicen que tampoco hay cambio climático, ¿no? Entonces es debatible, pero realmente la evidencia apunta a que sí hay factores, por supuesto, asociados directa o indirectamente al cambio climático. Como usted lo menciona, uno de ellos es la disponibilidad o no de alimentos, pero también los ataques o la invasión de otras especies. Las plagas son una cosa que no tenemos en cuenta, que a veces no lo charlé en esta presentación, pero las colmenas también son sujetos, son víctimas, digamos, de las infestaciones por plagas. Entonces hay plagas de ácaros, por ejemplo, que infectan tanto a los organismos adultos, las abejas adultas, como sus larvas y sus pupas, infectan los nidos, las colmenas y se multiplican y matan a las abejas incluso antes de haber nacido. Entonces, virus, bacterias, hongos, otros insectos, hay muchas causas, hay muchas amenazas a la salud de las abejas, incluyendo factores climáticos, de disponibilidad de agua, de nutrientes, etcétera. Entonces, son muchos los factores que tienen que ver con la salud de las abejas. Algunos de ellos asociados al cambio climático están causando problemas en diferentes geografías. Perfecto. Y la última pregunta la he agrupado porque son varias preguntas que están relacionadas unas con otras, como si los fungicidas, herbicidas pueden causar daños a las abejas, ¿habría algún insecticida que se pueda utilizar y que no haga daño a las abejas? O por acá también mencionan, el uso de pesticidas contribuye a la muerte de las abejas, entonces, ¿por qué decimos que no las estamos extinguiendo? Entonces, yo creo que de repente como un reforzamiento, aparte de tu presentación, es el momento, en función de estas preguntas, de precisar las mismas, ¿no? A través de las respuestas que amablemente puedas tú brindarnos, Mauricio. Claro que sí, son preguntas muy importantes y absolutamente válidas, así que gracias por formularlas también. Una cosa que tenemos clara, y nos lo dice la FAO, es que sin tecnologías de protección de cultivos, sin agroquímicos, sin insecticidas, plaguicidas o fungicidas, lo que sea, podríamos estar perdiendo hasta el 50% de la producción de alimentos a nivel mundial. Si hoy se tomara la decisión en el mundo, sacaran los plaguicidas, el 50% de las cosechas se pierden de aquí al próximo año. ¿Eso qué quiere decir? Los precios de los alimentos van a subir mucho, se van a disparar. Eso quiere decir que la gente con menores ingresos va a tener más dificultad en acceder a alimentos de buena calidad, proteína y diferentes vegetales, pues por tanto proteína animal como vegetal, como diferentes fuentes de nutrientes. Entonces, no es viable pensar en hacer agricultura para
7.500 casi millones de personas que viven en el planeta sin sustancias químicas. Eso es claro. Ahora, es importante también saber y recordar que cualquier sustancia puede matar a cualquier ser viviente. Entonces, es gracioso ver estudios científicos que dicen, bueno, es que yo cogí esta sustancia insecticida, cogí a la abejita, la amarré de las patas y de las alas a un palillito y con un goterito o con un hisopo húmedo en un veneno, se lo empecé a dar de alimento a la abejita, le unté la boquita a la abejita para que lo ingiriera y luego estudié a ver qué le pasaba a esa abeja. Pues, ¿qué le va a pasar? La estamos intoxicando a propósito, entonces, por supuesto, la abeja se va a enfermar y probablemente se va a morir. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos y decir muy bien cuáles estudios científicos están diciéndonos lo que puede estar sucediendo o no realmente en condiciones reales en el campo con el uso de los insecticidas. En ningún caso un agricultor va a coger un insecticida y va a rociar a propósito a una colmena y ver si le causa o no daño a las abejas. Entonces, nuevamente, cuando hay buenas prácticas agrícolas, se utilizan los sustancias plaguicidas en las concentraciones en primer lugar, porque muchos se utilizan diluidos, como mencionaba yo, en pequeñas proporciones de ingredientes activos, de ingredientes químicos, se diluyen en agua, una cantidad pequeña en no sé cuántos, 10 galones de agua. Entonces, si utilizamos las prácticas correctas, hacemos 1 o 2 aplicaciones o 3, las que nos diga la etiqueta, dependiendo del cultivo y de la zona geográfica, y seguimos todas las condiciones de buenas prácticas agrícolas, apícolas, etcétera, utilización de zonas buffers, boquillas calibradas. Bueno, hay una cantidad de condiciones que nos ayudan a minimizar el riesgo del uso de las sustancias plaguicidas. Podemos utilizarlos de manera segura. Entonces, creo que eso es un punto importante que debemos llevarnos como mensaje y enterarnos muchos más. Y el que tenga, por supuesto, dudas y quiera información no de la industria, de fuentes independientes, de este tipo de datos científicos, con mucho gusto yo les puedo compartir a través de Cultividad esta información. Muy importantes las preguntas. Gracias, Carlos, y gracias a los participantes. Muchas gracias, Mauricio. Nuevamente, a nombre de Cultividad, reiterarte el agradecimiento por tu participación en este webinar y en el webinar anterior que tuvo como protagonista el tema de los polinizadores. Como ya lo has reiterado, si nuestro amable auditorio desea realizar alguna pregunta muy específica o adicional, tienen el correo del doctor Rodríguez, o si no, háganlo a través de nuestras redes sociales, en Cultividad, a través de nuestra página web, que con mucho gusto vamos a estar absolviéndolas. Y también agradecerles a todos por su participación activa y sobre todo por las preguntas que creo yo han sido muy buenas y que han sido también absueltas por el doctor Mauricio Rodríguez. El video de este webinar va a estar subido a nuestro canal YouTube el fin de semana, así que los invito a que puedan revisarlo de nuevo y compartirlo también con sus redes y en sus contactos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.